Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola tardes. Lilian, Marco, Mónica, Teresa. Ya, les voy a pedir 5 minutos, a las 7:05 empezamos, que estoy terminando de llegar a mi casa y así aprovechamos a que el resto se conecten. Listo chicos, ahora sí, ¿cómo están? Por ahí veo que Isabel también se incorporó, Mónica. Estábamos con Marco, Pamela, Teresa y Lilian. Y Julia Cortés también está por acá y Abigail. Hola, profesora. ¿Cómo están? Bien, con mucho calor por acá. Sí, igual por acá. ¿Tú dónde estás? ¿En qué parte? Yo, región metropolitana, Santiago, Comuna del Monte. Ya, sí, yo estoy en región de Valparaíso y también está haciendo calor hasta ahora. Bueno, toda la Ah, tarde, todo el día, sí, excepto en la incluso mañana fin que de hizo semana. mucho, Ah, perdón. excep- excepto en la mañana que hizo mucho, mucho frío. Am, Creo que el fin de semana igual va a ser mucho calor. Mm, ya, tengo que ver el clima a ver qué se hace. Chicos, quería preguntarles personalmente a cada uno, porque miren, la clase final
la última clase está destinada para las presentaciones, ¿cierto? Que es el 13 de octubre. Nosotros hoy vemos la clase número 5. La próxima semana vamos a ver la clase 6 y 7. Y el lunes 13 es la última clase. Para ese lunes 13 son las disertaciones. Entonces, bueno, yo les había mandado el PDF con las indicaciones y les había indicado que ustedes escogieran los medicamentos que quisieran para la disertación. Entonces, quería preguntarle a cada uno, primero, si va a presentar, ¿cierto? Porque recordemos que no es algo obligatorio. Y segundo, cuáles son los tres medicamentos que tiene interés en disertar. Entonces, empecemos por acá por Lilian. Lilian, ¿tú vas a disertar? ¿No vas a disertar? Sí, profesora, voy a disertar. ¿Y tienes ya pensados los medicamentos? Estoy analizando eso, ¿puedo contestarle más tarde? Sí, claro, no hay problema. Ya, gracias. Pamela, Pamela Martínez está por ahí. Mónica, Sí, profesora, yo voy a vas- disertar porque quiero subir una nota roja que he tenido en todo el curso. listo. ¿Y Eh, tienes, sí, y quiero pedirle por favor que me mande ese PDF con todo lo que hay que exponer, porque a mí se me borraron todos los WhatsApp, entonces no tengo eso que usted mandó. ya lo voy a Y volver a agregar sí, ahí al WhatsApp? sí, por favor. Bueno, los tres medicamentos que yo elegí son Eutirox, Cordiax y Esomeprazol. Y el esomeprazol. Sí. Listo. ¿Tenía que ver algo con el tipo de recetas que se exigía para esto, no? Porque como no pude leer el Mira, PDF, inicialmente la idea era elegir un medicamento que fuera con condición de venta directa, que fuera ¿ya? otro de receta simple y otro receta retenida. Pero yo sé que a veces ustedes se interesan más por medicamentos con receta. Entonces, por eso lo dejé a libre elección, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso, tú tendrías lo que es el Eutirox, que es la levotiroxina, ¿cierto? Sí, El Cordiax es una combinación de antihipertensivos que es el telmisartán con correcto. con el amlodipino, ¿cierto? Bueno, el que me dieron a mí es con el otro diurético, con es el hipotensor con el eh, hidrocloriatacida. Eh, ya, pero a ver, yo reviso Cordiax. Ah, ya, bueno, Cordiax. eh, Este el el misartán, Cordiax solito es el telmisartán, ¿ya? correcto. El Cordiax AM es telmisartán con amlodipino. Ah, no, yo uso aquí ese con el hidro O sea, incluido. telmisartán con hidroclorotiazida. Claro, cuando no lo encuentro con el otro compuesto, lo compro solo y compro también solo el diurético. A ver, entonces debe ser Cordiax D. Sí, es Cordiax D, que es la D de Claro, diurético. los diuréticos le agregan la D, sí, Ya. sí, Entonces, eso y el esomeprazol, para que de correcto. pronto ninguno de los otros compañeros vaya a elegir esos principios activos. ¿Listo? Ya, señorita. Listo. Teresa, Sí, profesora, voy a disertar, pero aún no estoy clara. Más tardecito le puedo enviar un WhatsApp. listo. Sí, Marco, Profe, yo la sí, Pame. Yo sí Pamela. empiezo eso disertando, pero todavía no tengo claro los medicamentos, los tengo, pero se los tengo que mandar al WhatsApp. ¿Ok? Listo, sí, la idea es que me los Ya, envíen ya, profe. entre hoy y mañana, ya, como Ya, para que
para que todos sepamos qué van a disertar todos y a última hora de pronto no le tomemos un medicamento de otro compañero. Ya. Ok, Entonces, profe. listo. Isabel, Isabel, ¿estás por ahí? Natalia, Natalia, Abigail. Natalia Leiva, porque habíamos como 4 o 3 Natalia, profesora. Bueno, ¿tú cuál Natalia eres? La G, Natalia Natalia G o Natalia Leiva. Leiva, Listo, cuéntame tú. Tú vas a... carbamazepina, Natalia Leiva, sí, carbamazepina, ácido valproico sí, y levetiracetam. Los elegí porque por la como epilepsia. por mi epilepsia y como ya hace años tomé carbamazepina y también hace años ácido valproico, por eso lo elegí. Listo, listo, perfecto. ¿Los vas a disertar de algún genérico, de algún laboratorio o de marca? Todo lo que me aparezca, profesora. Tienes que elegir uno. Acuérdate que hay que elegir uno porque tenemos que revisar lo que si es bioequivalente. O sea, no todas las carbamazepinas son bioequivalentes, no todos los levetiracetam son bioequivalentes y porque también tienes que apropiarte de, por ejemplo, del registro ISP. Tienes que informar si se trata de genérico o de marca. Entonces, la idea es que, como te digo, por ejemplo, el ácido valproico, si vas a escoger, por ejemplo, el Copodex, ¿cierto? Tú puedes describir de ese medicamento si es genérico, si es bioequivalente, puedes, Entonces del Copodex. exacto, tienes que elegirte, o sea, yo te respeto y nosotros te respetamos los principios activos, pero tú puedes Ah, elegir alguna marca en específica. O sea, ah, no es ya. algo general porque acuérdate que tienes que identificar el registro ISP, cuál es el laboratorio que lo fabrica, es de un medicamento, como de una marca específica de ese medicamento, porque si tú lo dejas, digamos, general, hay muchas marcas de ácido valproico, entonces vas a tener que identificar muchos registros ISP, diferentes excipientes, diferentes formas, digamos, formas farmacéuticas, porque algunos van a ser comprimidos con recubrimiento entérico, otros van a ser cápsula blanda, otros cápsula dura. Entonces, por eso nos tenemos que, por decirlo así, casar con o sea, si ustedes eligen, por ejemplo, en el caso de Mónica, ya tiene claro que es el Eutirox, entonces ella tiene que elegir un Eutirox, ¿cierto? El Eutirox de 50 o el de 75, porque el registro ISP va a variar para cada una de las concentraciones. Del Ok, Cordiax D, pues ese es siempre la misma concentración, que es con 12,5 de hidroclorotiazida. En el caso del esomeprazol, ella tendría que decidirse si, por ejemplo, va a elegir el esomeprazol del laboratorio Sopco o si quiere alguna marca específica, ¿cierto? En tu ya. caso también la carbamazepina, si tú quieres, por ejemplo, el Tegretol, el se me fue. Por ejemplo, el ácido valproico, el Copodex o el del laboratorio Saval, que es diferente. En el levetiracetam también. La idea es que revises cuál es la marca que vas a elegir, ¿ya? Ya, profesora. Listo, Natalia. Y Abigail, Dígame, profe. ¿vas a disertar? Sí, ¿Tienes claros los medicamentos? no porque no había entendido bien el trabajo y ahora justo lo explicó. Es que como había mandado la pauta y después envió los fármacos de la disertación pasada, entonces me había confundido, pero ahora ya. Ya, listo, dale. Julia Profe, Cortés. pero es uno de receta retenida, receta cheque, ¿y cuál era el otro? No, recuerda que finalmente lo abrimos. Son tres medicamentos
que ustedes tengan de interés, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Natalia, ya le interesa una patología en específico, entonces eligió los 3 medicamentos para esa patología. Ya, entonces es lo que a ustedes les interese, si a ustedes les des, incluso si alguno quiere un medicamento, por ejemplo, biológico, o si quiere un medicamento veterinario, también se pueden elegir, o un medicamento que ustedes utilicen o que utilice su abuelo o algún familiar, o un fármaco que ustedes tengan en la casa, o sea, el que ustedes deseen, ¿ya? Ya, profe, gracias. Listo. Julia Cortés. Hola, profesora. Hola Julia. Buenas tardes a todas. Sabes que yo estoy harta complicada con tiempo, también de los fines de semana que voy a tener que viajar, así que yo creo que no voy a alcanzar a tener una preparación para ese día 13. Ya, ¿Ya? listo. Si No hay problema. logro, ideal, pero para ser honesta, creo que el tiempo no me va a dar. Ya, no hay problema. Igual, la idea es que, bueno, como en el caso de sus compañeros que van a elegir, tú ya vas a saber, por ejemplo, cuáles son los medicamentos de ellos y en caso tal de que te dé el tiempo, el espacio, ahí sabes que no eliges ninguno de esos. Igual hay demasiados medicamentos en este mundo. Sí, lo otro es que, por lo que decía recién la otra persona, es que si se pudiera usar la misma disertación anterior agregando eh, algunas otras pautas que usted está solicitando, quizás eso lo podría como complementar, digamos, ¿ya? Pero a entrar a armar algo nuevo lo veo más complicado para mí en cuestión de tiempo. Ya, listo, dale. Ahí entonces lo revisas, ¿ya? Isabel, Sí, sí, sí lo voy a hacer, pero aún no los tengo decidido. listo. Se Dale, lo entonces, envío hoy día a su WhatsApp. listo. Entonces, a ver, ¿quién me falta? Gracias. Mónica. mm, Marco. Eh, sí, quisiera disertar la verdad, pero por cosas de tiempo, igual estoy como dudoso. Igual había elegido dos medicamentos, que era el Balaxam y el escitalopram. Y el tercero aún no lo tengo claro. Ya, entonces el Balaxam y el escitalopram. Y quedas Claro, pendiente de uno. claro, Más que todo estás como hacia la parte de salud mental. claro, claro. Pero como le Bueno, digo, y igual, no, no porque estés antihipertensivo y antidepresivo. claro, quería ver igual si tenía pensado buscar un estupefaciente, Ya, hay pero ahí voy a ver hartos. cuál. Claro, pero como les digo, Listo. igual, o sea, tengo la intención, pero por cosas de tiempo, igual ahí no, estoy como en la incertidumbre. Pero tengo toda la intención y si llego a disertar, tengo claridad de esos dos. Ya, perfecto. Y Diana, Profe, acá, ¿me escucha? ¿sí? Ya, sí. Yo bueno, seleccioné el Celecoxib, la pregabalina y la lidocaína en parches. Listo. Ujú, En gracias. parches. Sí. O sea, Versatis. Ujú. Y Diana. Y está por ahí la otra Natalia de pronto. Natalia G. Natalia Gutiérrez. Listo. Bueno, entonces tengo Mónica va con Eutirox, Cordiax D, el esomeprazol. Ahí tiene que definir si es esomeprazol de 20 o de 40 y el Eutirox la concentración. Y, y eso, el del esomeprazol en laboratorio. Natalia Leiva,
tiene carbamazepina, ácido valproico, levetiracetam. Ahí tiene que elegir si va a ser algún genérico específico de algún laboratorio o alguna marca de algún laboratorio. Ya también tiene que elegir concentración porque el ácido valproico viene en diferentes concentraciones, viene de 200, viene de 500, hay de liberación prolongada y de liberación inmediata y del levetiracetam también viene de 500, de 1000. El Marco tiene Balaxam y escitalopram. Diana tiene lidocaína parches, que sería Versatis, el Celecoxib y la pregabalina. Ahí tienes que elegir también en el caso del Celecoxib si tienes alguna marca o si lo vas a presentar en genérico y de qué laboratorio. Y la pregabalina si vas a presentar el original, que es de la lírica o alguna otra marca o en genérico y el laboratorio específico igual marco, ¿cierto? En caso tal de que presente. Y queda pendientes entonces por informar Lilian, Teresa, Pamela, Abigail e Isabel. Ya, entonces, así un Profesora, poco como... yo los tengo Profesora, ya. yo igual. Lilian, ¿ya los tienes? Sí, profesora, tengo el levodopa, Eh, ¿Levodopa con qué? ¿Benseracida o carbidopa? eh, carbidopa Ya. y el codecol, El codetol. codetol es Sí, el jarabe con codeína. jarabe, sí, y la morfina. Ya, listo. En morfina también tienes que revisar exactamente qué presentación porque hay varias. Hay ampollas, hay comprimidos de diferentes tipos de liberación, hay en gotas para solución, entonces Gotas, en gotas. sí, Entonces 20 miligramos por ml. Listo. y son todos Y del Chile. de Laboratorio Chile. Listo. Y Gracias. creo que Teresa había dicho que también los tenía. Yo, profe, Abigail. sí. Omeprazol de 20 miligramos, Sí, paracetamol de 500 miligramos, miligramos. sí. Y ácido mefeninámico, 500 miligramos. Ácido mefenámico. Listo, listo, chicos. Entonces, bueno, ya con eso me oriento más porque hay en cursos que exponen, que son muchos y exponen todos, entonces me toca repartirlos como no en una sola clase, sino en varias. Y hay en clases donde exponen dos o tres, entonces es muy relativo. A veces hay casi todos y a veces nadie. Entonces, para saber que entonces queda el 13 ese día 13 para que ustedes diserten, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. Esta clase es corta. Yo sé que siempre les digo lo mismo y terminamos tardísimo, pero sí, en general esta clase es corta. Esta es la clase número 5, el módulo de bodega. Recuerden que mañana se abre la prueba de la clase 3 que fue el miércoles pasado, y de la clase 4 que la dimos, que la revisamos el lunes, ¿ya? Entonces se habilita mañana, como todos los jueves, a las 7 de la noche hasta el viernes a las 7 de la noche, ¿ya? Entonces, ayer veníamos hablando. Hablamos primero de planograma, hablamos de la parte de gestión de inventario, de los controles que se hacen, de devolución, hablamos también de lo que son los canjes, estábamos hablando también de las técnicas de manejo y control del inventario, hablábamos que hay varios tipos de inventario, hay un inventario general que es, por ejemplo, nosotros desde el CESFAM hacemos pedidos a Cenabas de enero a noviembre, ¿cierto? Y en general, en muchas semanas de diciembre hay muchos laboratorios que están en inventario. Entonces cierran el flujo de pedidos, de ingresos y de egresos, ¿cierto? De lo que les entra y les sale para hacer, digamos, un mejor inventario.
Entonces, eso es una recomendación importante, sobre todo cuando tú compras mucha cantidad, ¿cierto? Si estamos hablando de farmacia, no tanto, pero recuerden que acá estamos hablando de bodega. Entonces, en general, las bodegas dejan el mes de diciembre para la parte de estructurarse, programarse para el año siguiente, reprogramarse, para hacer el inventario, para hacer todos los ajustes de inventario, porque ustedes saben que una cosa es hacer el inventario y a otra cosa que también lleva mucho trabajo, mucho tiempo, son el ajuste de inventario, porque tú tienes que identificar por qué tienes esos productos sobrantes, por qué tienes esos productos faltantes, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿En dónde están? ¿Los podré recuperar o ya es dinero perdido? Tienes que finalmente hacer el ajuste, pero también tienes que hacer un informe de esas diferencias, ¿cierto? De cuánto representa, digamos, en gastos, em, en pérdidas, esas diferencias. Entonces, el inventario general generalmente cierra, ¿cierto? Cierra la bodega. Imagínense la gran cantidad de productos que son. em, Igual es fortuna también que todo esté embalado, diferente a una farmacia que en la mayoría de los casos todo está ahí a granel, está por caja. Entonces, tiene solamente esa ventaja, ¿cierto? Que están embalados, pero el resto son desventajas si los comparamos a un inventario de farmacia, ¿cierto? Es mucho más extenso, em, requiere mucho más tiempo. Entonces, eso, el inventario general se hace a todo, ¿cierto? Y la idea es que se haga cada 6 meses en el caso de bodegas tan grandes, se hace una vez al año y el resto del año se hacen como inventarios parcializados, ¿cierto? Se hacen inventarios, digamos, por zonas o por grupos de fármacos. También hay un inventario periódico, que es el que se hace todo el tiempo, ¿cierto? Digamos, cada 2 meses, cada 3 meses, cada mes, ¿cierto? Hay lugares que lo hacen cada mes, sobre todo hablando de farmacias, en bodega es imposible. Tendrías que, como les decía en la clase pasada, cerrar del mes 2 semanas, ¿cierto? Trabajar 2 semanas y cerrar 2 semanas para hacer inventario. Entonces, no es rentable para una bodega, para una gran distribuidora. Entonces lo que hacen es dejar 2 semanas para hacer inventario a fin de año, ¿cierto? 2 semanas y las otras dos en programaciones, en informes, en balances, en revisar cómo se va a trabajar el año siguiente, o las otras 2 semanas trabajan normalmente, y eso. Entonces, esto obviamente va a depender de la política de cada bodega, de cada droguería, de cada distribuidora, de cada laboratorio. Todos lo hacen de manera diferente, pero en experiencia y en conocimiento de todos estos distribuidores, proveedores, lo hacen así, en general, una vez al año, ¿cierto? El inventario entero. Y ya, digamos, cuando hay, digamos, sospecha de diferencias o, por ejemplo, confusión en algo, o, por ejemplo, con los medicamentos de control, obviamente sí hay un inventario más frecuente, con medicamentos de alto costo también. Ya, obviamente, si estamos hablando de oncológicos, sí es mucho más periódico, o sea, no va a esperar 6 o un año para hacer inventario, pero depende de cada laboratorio, pero en general para hacer un inventario global se necesita de tiempo, se necesita de recursos, se necesita cerrar para, digamos, parar esos flujos de ingreso y de salida, por lo menos unos días del inventario, ¿cierto? Como en la parte más compleja, ¿cierto? Los sectores más complejos. Entonces, eso. Em, Hablábamos también de las diferencias, ¿cierto? Que cuando hay procesos de adquisición lenta, o sea, la bodega es un poco más lenta, no es tan diaria, no es tan fluida, no es tan rápida, eh, el costo, por ejemplo, del inventario periódico es mayor y el costo administrativo es menor, ¿ya? Y en el caso de los procesos de adquisiciones más rápidas, pues el permanente
tiene un mayor costo administrativo, pero un menor costo de inventario, ¿cierto? Porque permanentemente estamos haciendo el inventario, entonces obviamente vamos a recuperar mucho más fácil las diferencias que hayan, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta, nos vamos a enterar más fácil de esas diferencias y las vamos a poder gestionar. Y hablábamos de un término importante que es necesario que ustedes lo lleven consigo, que es FEFO, porque ustedes lo van a escuchar nombrar cuando lleguen a estos espacios, cuando lleguen a trabajar una bodega, ¿cierto? Que es el término FEFO, que son los primeros medicamentos en vencer, son los primeros medicamentos en salir, ¿cierto? Hay que hacer conciliación de saldos en forma periódica. ¿Esto a qué se refiere? Cuando yo hago inventario y me doy cuenta que hay diferencias, tengo que ajustarlas, ¿cierto? Tengo que colocar las mismas cantidades del sistema electrónico, digital, con lo que tengo físico, ¿cierto? Porque si yo encuentro diferencias pero las dejo así, ¿cierto? Entonces no me va a servir de nada identificar situaciones más adelante va a ser más complicado porque voy a estar trabajando sobre unas diferencias de base. Entonces, es importante siempre hacer esa conciliación o ajuste de inventario, que lo nombran de las dos maneras. Las diferencias se deben investigar. Como les decía, en el caso del inventario permanente es mucho más fácil evidenciarlo porque si, por ejemplo, tienes un inventario diario de algunos productos o un inventario semanal de algunos productos de alto costo, pues si tú encuentras una diferencia, esa diferencia va a ser de ese día o esa diferencia va a ser de esa semana, ¿cierto? Vamos a analizar o revisar los movimientos desde el último inventario en el que no teníamos diferencias. Pero si estamos hablando de un inventario general que se hace cada 6 meses o cada año, pues yo tengo que revisar los 6 meses de movimientos, el año de movimientos para identificar las diferencias, ¿cierto? Para ver qué pasó, se dejó, se distribuyó mal, se le entregó más a este cliente. Y ya ellos se quedaron con eso desde febrero de este año y apenas ahora en diciembre estamos haciendo el inventario, entonces es muy difícil recuperar. Entonces, en ese sentido, en el costo de inventario es mucho mejor para cuidar el bolsillo del laboratorio estar haciendo inventarios permanentes, pero obviamente el gasto administrativo, emplear personal para que haga permanentemente inventario, tiene su gasto. Entonces ahí hay que ver, ¿cierto? Y sopesar y hay que como poner en la balanza qué es lo que más me conviene. ¿Cierto? De acuerdo al flujo que yo tengo, si tengo un flujo rápido, si tengo un flujo lento, si yo solamente tengo salidas, por ejemplo, los lunes o los martes, y entonces podría hacer unos mini inventarios todos los jueves, por ejemplo, como es el caso de las farmacias IMI, ¿cierto? Que ellos tienen un día específico de distribución, eh, tienen un día específico en el que reciben pedidos, entonces están bien estructurados en esa parte. Listo, entonces ahora sí, la clase de hoy, hablar de control de existencias y de indicadores. El control de los inventarios no solamente es el conteo físico de los insumos, sino también la verificación de la calidad de estos, la rotación, el costo del inventario, ¿cierto? A medida que nosotros vamos contando, vamos revisando. También además se va revisando a la par fechas de vencimiento en general, ¿cierto? Y se reporta. Nosotros, por ejemplo, en la bodega del CESFAM hacemos inventarios trimestrales, ¿cierto? Porque igual no es una bodega grande, o sea, comparada a la de los laboratorios, pero hacer un inventario mensual nos consume recursos, ¿cierto? Nos consume tiempo y encontramos un equilibrio en que cada 3 meses es buen tiempo para hacer esos inventarios de bodega. Ya, entonces, no solamente se revisa las diferencias, ¿cierto? No solamente se cuenta la parte física, el conteo de cajas, sino también que se verifica los vencimientos. A pesar de que en la recepción administrativa y técnica hacemos esta revisión, a veces se pasan, ¿cierto? A veces se pasan situaciones,
a veces encontramos productos próximos a vencer, que se nos pasaron la fecha de los canjes que se tenían que hacer. Entonces es bueno también revisar esa parte, ¿cierto? Fecha de vencimiento, ver cómo en qué estado se encuentran las cajas, sobre todo en bodegas muy grandes que manejan muchos productos. Ustedes saben que hay temporadas en las que salen mucho más productos de algún tipo y se estancan otras. Entonces esas que se estancan, igual hay que estar revisando el estado en el que está, buscar que se conserven adecuadamente en su apariencia, que todo esté bien para poder vender, digamos, esas unidades. Entonces se revisa que se esté conservando la calidad, que siempre esté bajo las condiciones de conservación y almacenamiento correctas, la rotación que está teniendo, ¿cierto? A veces nos encontramos, a pesar de que hacemos, digamos, estos inventarios trimestrales, no falta que en algún momento nos encontremos un producto que dejó de salir hace mucho tiempo o que no habíamos encontrado en el inventario pasado. Entonces siempre surgen situaciones, problemáticas a solucionar con los inventarios. Y también hay que totalizar ese inventario, ¿cierto? Hay que dar indicación, hay que informar en este caso, municipalidades o, por ejemplo, a los gerentes de los laboratorios, a los jefes de bodega o a quien corresponda el costo de esas diferencias, ¿cierto? El costo de lo que está faltando, ¿cierto? A veces hay sobrantes, entonces a veces en algunos informes lo que hacen es tener los faltantes y le restan los sobrantes, pero hay en otros laboratorios en donde simplemente se informa faltantes y sobrantes. Los indicadores se deben calcular según la política de compra, o sea, si se compra para un mes, se deben calcular cada mes. Si se compra para 2 meses, se calcula cada 2 meses. Entonces, la importancia de los indicadores es saber cómo están rotando los productos, es identificar cómo están las ventas, cuáles son los productos que están aumentando su venta, cuáles son los productos que están disminuyendo su venta, qué es lo que está pasando con esos productos que han disminuido la venta, se están perdiendo clientes. Entonces, todos los indicadores ayudan a identificar factores, ¿cierto? Factores que me están afectando algunas situaciones para poder mejorarlas. Para saber si un periodo determinado si en un periodo determinado el inventario de un producto ha rotado adecuadamente, se utilizan varios indicadores. Entonces tenemos un indicador que se llama índice de rotación. Entonces este indicador me va a hablar, como su nombre lo dice, de cómo está rotando el producto. ¿Ya? Esperando que ningún producto se me esté quedando mucho tiempo ahí parado, porque si yo estoy invirtiendo en un producto que está ahí, ¿cierto? Que no se me está moviendo, pues también es dinero que yo podría estar invirtiendo en otro producto. Entonces, esta fórmula me habla de inventario inicial, ¿cierto? Que corresponde al inventario del inicio del periodo, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que yo hice inventario? A partir de ahí, ¿cierto? Si yo estoy haciendo inventario de todo el año, entonces, ¿cuál era el inventario que yo tenía el 1 de enero, ¿cierto? Pasamos de 31 de diciembre a 1 de enero, ¿con qué inventario yo pasé a ese año nuevo? Más la cantidad de compras, ¿cierto? Las compras netas realizadas durante todo ese periodo. Aquí no se tienen en cuenta donaciones de ningún tipo. Y acá se le resta el inventario final, ¿cierto? El inventario que yo tengo en este momento, ¿cierto? Porque tengo que ver cuál es el estado total de ese inventario en ese periodo de enero a noviembre, de enero a diciembre, ¿cierto? En caso tal de que yo esté haciendo un inventario anual. O por ejemplo, si lo estoy haciendo mensual, pues solamente voy a coger desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Si mi inventario es trimestral, lo tomo desde el 1 de enero, ¿cierto? Y ese inventario inicial va a ser el que yo tenía el 1 de enero
Y el inventario final, pues va a ser el inventario que yo tengo al 30 o a finales de marzo, ¿cierto? Si estamos hablando trimestral. Si estamos hablando semestral, entonces el inventario final es el que tengo al 30 de junio. Entonces, es importante saber con qué periodicidad yo hago el inventario para poder aplicar mis indicadores. Y esto lo divido en el inventario promedio, que resulta de promediar los últimos 3 inventarios de producto. Entonces, por ejemplo, si yo hago un inventario trimestral y hablando de que estoy terminando semestre, perdón, estoy en este punto que estoy en 1 de octubre, hoy muchos laboratorios, hoy muchos lugares están haciendo censos trimestrales, ¿cierto? Inventario trimestral. Está revisando ese inventario de julio, agosto y septiembre. Entonces, tienen en cuenta toda la información que les di anteriormente. Entonces, el inventario inicial sería el 1 de julio, ¿cierto? El inventario final sería al 30 de septiembre, ¿cierto? Lo que tenía el 30 de septiembre. Y las compras netas son lo que realicé, compras que realicé desde julio 1 hasta el 30 de septiembre. Y el inventario promedio es el promedio de los últimos 3 inventarios. Entonces, si yo hago inventario trimestral, sería el resultado del inventario, por ejemplo, que yo hice de abril a junio, el que yo hice de enero a marzo y el del año pasado que yo hice de octubre a diciembre, ¿cierto? Entonces, lo sumo y lo divido por 3, ¿cierto? Así sería el promedio. Chicos, para que no se estresen, esto no va a salir en la prueba como colocarles a calcular em, estas fórmulas, no, ¿cierto? Porque esto ya lo hacen los software, ¿cierto? Los software estadísticos, los del inventario, los software del sistema como tal, hace estos cálculos, ¿cierto? Pero es importante que nosotros sepamos en qué consisten esos cálculos, ¿cierto? ¿Qué información tiene esos cálculos? ¿Para qué se utilizan esos cálculos? Entonces, para eso es importante saber cómo se componen esas fórmulas, ¿cierto? Que tienen. Entonces, el índice de rotación me habla de lo que yo, con el inventario que yo empecé, más las compras, ¿cierto? O sea, todo lo que tengo menos el inventario final, y esto se divide sobre el inventario promedio. Hay otro término, hay otro indicador que se llama aceptabilidad. Entonces, la aceptabilidad es igual al número de días acumulados a la fecha sobre el número de días según política. Entonces, el numerador, por ejemplo, que es el número de días acumulados a la fecha, corresponde a 30 días si el periodo analizado es enero, ¿cierto? 60 días si es febrero, 90 días si es marzo. Entonces, hablando de inventarios trimestrales, sería 90, ¿cierto? Si estamos hablando de inventarios bimensuales, cada 2 meses serían 60 y si hacemos un inventario mensual sería 30 días. Y el denominador es el número de días según la política. Entonces, ¿política de qué? De compra, ¿cierto? Por ejemplo, 45 si se compra para un mes. Entonces, son 30 más el tiempo de reposición, porque acuérdense que cuando uno hace la compra, no es que las cosas me vayan a llegar a las 2 horas, ¿cierto? En las políticas de compras, muchas veces en estos grandes laboratorios hay que hacer procesos de licitación, mercado público, hay que revisar, hay que analizar. ah, por ejemplo, si es una licitación o si es una compra que se debe revisar a varios proveedores, tú tienes que analizar los precios que te ofrecen esos 3 laboratorios, ver cuál es el que te conviene más, ¿cierto? Porque estamos hablando de una bodega en donde se va a recepcionar gran cantidad. Entonces, obviamente, hay que revisar bien, porque la diferencia de unos pesos con las cantidades que trabajamos en bodega sí hacen la diferencia. Entonces, ese tiempo de reposición es el tiempo desde que yo emito esa orden de compra hasta que me llega el producto aquí a la bodega. Entonces, en este caso, generalmente 15 días es un buen número, pero puede ser que un lugar se demore más
o un lugar se demore menos en gestionar sus compras y recibirlas. Otro factor que es importante considerar acá es la parte de los traslados, ¿cierto? Es mucho más rápido, más fácil si tú te encuentras en Santiago Centro, si te encuentras en la región metropolitana, a que si te encuentras, por ejemplo, en Iquique y haces un pedido central. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, aquí el número de días según política de compra, ¿cierto? Cada cuánto se compra, pero puede ser también que tú compres cada 15 días en esa bodega o que compres de manera semanal o que compres cada 45 días más los 15 días de reposición. Entonces, tienes que saber esos datos y eso depende, eso no es un estándar, eso depende de cómo se comporta cada uno de los laboratorios, de las bodegas. Entonces, en este caso, colocamos 30 más 15 días de tiempo de compra porque en general es así, ¿cierto? Más o menos ese tiempo. Eh, entonces, 45 si se compra para un mes, que son los 30 más el tiempo de reposición, 75 si se compra para 2 meses, ¿cierto? Sería 60 más el tiempo de reposición, ¿cierto? Mire que el bimensual son 60 y el tiempo de reposición es 15 días, ¿cierto? 15 días igual para 30 días, para 60 o para 90. Em, Obviamente, digamos que en una farmacia yo hago compras más permanentes, ¿cierto? Cada día de por medio, una vez a la semana, diariamente, pero en estas bodegas, ¿cierto? En donde reciben containers del exterior, en donde reciben grandes volúmenes, no se pueden dar el lujo de estar pidiendo los productos cada semana, cada 15 días, ¿cierto? En general hacen pedidos grandes y voluminosos cada 60 días, por ejemplo, cada 3 meses. Eso también va a depender de la capacidad de almacenamiento que tienen, que es, digamos, uno de los puntos críticos de todas las bodegas, ¿cierto? Tenemos poco espacio. Entonces, en mi caso, por ejemplo, nosotros podemos comprar máximo para 2 meses, ¿cierto? Todos los productos, porque si nosotros para nosotros sobreestoquear es tener un producto para más de 2 meses, porque no tenemos el espacio. Pero otras bodegas no pueden, no necesariamente te van a decir lo mismo. Tienen gran capacidad de almacenaje, entonces ellos aprovechan y compran más cantidad porque entre más volumen, obviamente los precios a los que te dejan es mejor en Profesora, general. ¿Sí? ¿qué significa 30 más TR? La sigla TR. Es el tiempo de reposición. Entonces, Ah, es lo que les contaba, es el tiempo que tardo desde el momento en que solicito esos productos a mi proveedor hasta el momento en que me llegue a la puerta, ¿cierto? Porque no es como en el caso de las farmacias, que yo les decía que yo le pedía Socofar en la mañana y me llegaba en la tarde. No, aquí estamos hablando de que me llegan containers, de que me llegan camiones, de que me llegan grandes toneladas, ¿cierto? De productos, porque soy una bodega, ¿cierto? Digamos que soy una bodega de Merck, entonces yo voy a recibir los productos desde el laboratorio que los fabrica, que está, no sé, a 6 horas. Entonces, obviamente yo los pedidos que voy a hacer, los voy a hacer cada 2 meses, pero desde el momento en que yo solicito el producto, se me demora 15 días, ¿cierto? Porque ellos reciben esa orden de compra, la revisan, te preguntan, la pasan a facturación, la pasan después a la parte de empaque, ya igual tienen muchas solicitudes, entonces te queda para empacar dentro de 2 días y después te envían y te puede llegar en 10 días, te puede llegar en 5 días, te puede llegar en 15, te puede llegar en 30 si tú traes productos del exterior. Depende, ¿cierto? Todo va a depender. Entonces ese tiempo de reposición es ese tiempo que se tarda desde el momento en que yo solicito el producto hasta que me llega al laboratorio. Y va a ser muy diferente, no solamente entre bodegas,
sino también en el convenio que es, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Merck, bueno, por ejemplo, Grunenthal. Entonces, Grunenthal importa algunos productos, ¿cierto? De algún otro país y otros los produce en Chile. Entonces, obviamente, los tiempos de compras hacia el exterior van a ser mucho mayores que los de acá mismo en Chile, ¿cierto? Con la planta de producción. Entonces, ahí hay que, digamos, es propio de cada bodega. Edad del inventario, ¿cierto? Indica el número de días que el producto ha estado almacenado desde que se recibió, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de de un producto que salga rápido, ¿cierto? Porque me representa dinero. Yo estoy invirtiendo en comprarlo para venderlo un poco más caro, pero yo necesito que se mueva rápido, porque no me sirve a mí comprar un producto y que se me quede almacenado 6 meses, porque en esos 6 meses prácticamente se pierde esa cantidad de dinero que yo iba a ganar, ¿cierto? Ese porcentaje de ganancia, porque con el tiempo todo aumenta. Entonces la idea es que em, esa edad del inventario sea baja, ¿cierto? Que me rote. Entonces me habla de la rotación y de hecho dentro de la fórmula está el índice de rotación, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces acá tenemos el número de días acumulados a la fecha sobre el índice de rotación y ahí me va a indicar cuánto tiempo tengo acumulado esos productos. ¿Cómo se analiza todo esto? Entonces el índice de rotación se compara con con la aceptabilidad. Entonces, si el índice de rotación es mayor a la aceptabilidad, quiere decir que el inventario está rotando muy rápido. Y si por el contrario ese índice de rotación es menor que la aceptabilidad, es porque este está rotando muy lento y el costo de inventario es por lo tanto muy alto y la edad del inventario es muy alto, ¿cierto? Se me están quedando los productos ahí estancados en bodega, no me están rotando, tengo que mirar nuevos horizontes, ver a de pronto otros clientes nuevos, porque los que tengo, ¿cierto? Requieren de mí, pero muy lentamente. Entonces, sí tengo ganancias, pero no las que se debería tener ni las que justifica todo mi proceso, todo mi trabajo, como hacer todo eso, ¿cierto? Entonces, que un inventario esté ahí detenido no me está indicando dinero, es un pasivo institucional, o sea que una gran parte del presupuesto está invertido en productos que no son necesarios para ese tiempo, ¿cierto? Yo no voy a comprar antialérgicos en enero para guardarlos todo este tiempo, ¿cierto? Entonces hay que ver cuáles son los mejores tiempos de compra, porque a veces tampoco comprar antialérgicos en, digamos, en julio, agosto tampoco es rentable, porque obviamente se acerca la estación de primavera y obviamente los precios van a aumentar. Entonces, es como llegar a ese equilibrio, ¿cierto? De cuál es el mejor tiempo para comprar los productos de la próxima temporada, ¿cierto? Siendo yo una bodega. Si yo soy muy adinerada, ¿cierto? Si tengo mucha plata para invertir, si a mí no me hace falta el dinero, que eso ni siquiera los grandes empresarios lo piensan así, pues yo voy a poder comprar toda la cantidad que quisiera en cualquier momento y si tengo toda la capacidad de almacenamiento, pues lo hago. Pero eso no pasa en ningún lado porque obviamente los que tienen menos, ¿cierto? Digamos las bodegas pequeñas, las bodegas medianas, tienen que cuidar que sus rotaciones sean rápidas porque además tienen espacios de almacenamiento pequeños. Entonces tienen que corroborar y tienen que garantizar que estas rotaciones sean rápidas, o sea, que el índice de rotación sea mucho más alto a la aceptabilidad. Y las empresas que son grandes tampoco quieren perder, tampoco quieren tener esos bultos allá de cetiricina almacenados porque no están saliendo. Entonces, nadie quiere perder, todos cada vez quieren ganar más, ¿cierto? Entonces, es importante cuidar como este concepto de que el inventario rote correctamente. Ya, si el inventario rota muy rápido, también hay que tener algo en cuenta, que necesito más personal, ¿cierto? Para
poder abordar para poder llevar a cabo esa rápida rotación, porque si estamos rotando rápido es porque hay mucho trabajo, está saliendo todo, llega, sale, llega, sale, llega, sale. Cuando estoy rotando lento, entonces llega el lunes y me sale el viernes, ¿cierto? Es como por colocar una analogía. Entonces es algo así como, bueno, un ejemplo entonces voy a necesitar menos personal, ¿cierto? Tal vez voy a necesitar más gente los lunes y más gente los jueves, ¿cierto? Los lunes que es el día que recibo y los jueves que despacho, mientras que si tengo alta rotación, como todas estas distribuidoras, Ñuñoa, Socofar, Mediven, que todos los días reciben pedidos y todos los días sacan, entonces necesitan más capacidad de personal. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos los siguientes datos para el mes de enero y febrero, tengo un inventario inicial en enero de 41 millones y un inventario en febrero de 36 millones. Entonces, el inventario final de enero va a ser 36 millones. ¿Por qué? Esto me lo está dando este mismo dato. Si yo al 1 de febrero empecé con 36 millones, es porque al final de febrero terminé con 36 millones. ¿Cierto? Y el final de febrero es 29 millones. Compras netas. En enero se compraron 3 millones y en febrero se compraron 8 millones. La política de institución es comprar para 30 días. Entonces, compra para 30 días y el tiempo de reposición de esa, digamos, de esa empresa sean, por ejemplo, 15 días. Listo, entonces aquí volvemos atrás vamos a calcular el índice de rotación para enero, ¿cierto? Entonces recordemos que era el inventario inicial más las compras del mes de enero, ¿cierto? Menos el inventario final, ¿ya? Sobre el promedio, pero me dicen que si no tengo el promedio de los últimos tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, estoy empezando apenas con el proceso, ese inventario promedio va a ser igual al inventario inicial, ¿cierto? Volvamos otra vez a la fórmula que me decía que el índice de rotación es igual al inventario inicial más las compras netas de ese periodo menos el inventario final sobre el inventario promedio. Y volvemos a los datos, ¿cierto? El inventario inicial de enero fueron 41 millones, las compras netas de enero fueron 3 millones, restamos el inventario final de enero, que son 36 millones, y lo dividimos por el inventario promedio, pero no tenemos datos, entonces tenemos el mismo inventario inicial de enero. Entonces así calculamos el índice de rotación y me da que el índice de rotación es 0,21, ¿cierto? Por sí solo no me va a decir mucho, tengo que calcular la aceptabilidad, ¿cierto? Porque la aceptabilidad es con quien yo voy a comparar el índice de rotación. Recordemos, si el índice de rotación es mayor a la aceptabilidad, entonces tengo un inventario rápido, si está por debajo, tengo un inventario lento, ¿cierto? Tengo una rotación lenta. Y la aceptabilidad, recordemos por acá cómo se calcula número de días acumulados a la fecha. Entonces, 30 si tenemos solamente un mes, y el número de días según política es cada cuánto compra. Entonces, acá ese cálculo es 30 sobre 30 y para ese laboratorio él pide y le llega el mismo día. Entonces, no requiere tiempo, ¿cierto? Que también puede pasar. Entonces, la aceptabilidad en este caso es igual a 1. Y la edad del inventario para ese mes de enero es de 30, ¿cierto? Porque recordemos que la edad de inventario es el número de días acumulados a la fecha. Estamos hablando de que estamos calculando solo para el mes de enero, 30 días. Y el índice de rotación es 0,21. 30 sobre 0,21 me da 143 días. Eso quiere decir que yo tengo productos en el laboratorio, en mi bodega, para 143 días de uso. Y vamos a calcular el índice de rotación de febrero. Es lo mismo, pero con los datos de febrero y pensando en el número 60, porque ya estamos hablando de 2 meses, ¿cierto? Estamos llevando enero y febrero. Entonces, inventario inicial al empezar febrero, ¿cierto? Más las compras netas
que se hicieron en el mes de febrero, ya menos el inventario final del mes de febrero. Y el promedio, el inventario promedio, lo voy a colocar igual al inventario inicial porque no hay datos anteriores. La aceptabilidad lo mismo, ¿cierto? Es igual que la aceptabilidad de enero, pero ahora es 60 porque son 2 meses, ¿ya? Entonces acá son 2. Y la edad del inventario es lo mismo, ¿cierto? Son 60 días. En enero eran 30, este son 60 porque ya llevo 2 meses del año y divido por el índice de rotación, me da 140 días. Entonces, ¿cómo se analiza esto? ¿Cierto? Son similares los cálculos del producto para los 2 meses, porque acá era 0,43 y en enero era 0,41. Aquí la aceptabilidad es 2 y allá es 1 y acá son 140 días y acá tengo producto para 143, o sea que de enero a febrero no ha cambiado mucho la situación. Si tienen existencias para aproximadamente 5 meses, ¿cierto? Porque tenemos una edad del inventario de 140 días en promedio, ¿cierto? Y 140 días en promedio son más o menos 5 meses, porque recordemos que 180 son 6 meses. Entonces, más o menos, mi bodega está trabajando con un inventario a 5 meses, ¿cierto? Yo podría dejar de comprar 4 meses y poder seguir abasteciendo, pero ahí ya el cuarto mes tengo que volver a empezar con las compras para volver a repuntar, ¿cierto? Pero así no trabajan todos. Hay unos que tienen para 5 meses, como lo les decía. Yo, por ejemplo, no puedo tener inventario para 5 meses. Si a mí me diera este cálculo con la bodega que yo tengo, yo tendría un sobrestock, ¿cierto? Y estoy comprometiendo el tipo de almacenamiento que le estoy dando a mis productos. O sea, la capacidad de mi bodega no puede tener productos para 6 meses. O sea, estaría yo, o sea, tendría que almacenar productos fuera de la bodega. Entonces, por lo tanto, hay una mala programación de las compras. Se está invirtiendo gran parte del capital en insumos que se están almacenando. No hay un uso racional de los fondos de la institución, ¿cierto? Porque 5 meses para mí es mucho más, pero en general para los laboratorios, para las grandes industrias también, ¿cierto? Tener productos para 5 meses almacenados es como tener arrendamiento para que los productos estén ahí. Entonces, no, ellos necesitan que roten, ¿cierto? Que esa rotación sea rápida, ¿cierto? Que sea semanal, que sea quincenal, que sea mensual, máximo, ¿cierto? Mensual, bimensual. No necesitan tener productos que le van a salir por allá en 6 meses. O sea, no tiene sentido hacer esa compra hoy, ¿cierto? Y que después yo la venda en esos 6 meses porque la capacidad de las bodegas en general no dan, ¿cierto? Siempre es un factor limitante el espacio. En todas las partes de farmacia, el espacio es un limitante en general, ¿cierto? Obviamente hay farmacias muy amplias y obviamente también hay bodegas muy amplias, pero la generalidad de la situación es que no, siempre estamos sufriendo por espacio. Listo, chicos, preguntas hasta acá, dudas, Profesora, yo tengo dos preguntitas. dime. Eh, He comprendido todo lo que está explicando con estos cálculos y todo que hizo, o sea, que está hecho en el data, que las farmacias compran de acuerdo a la temporada del año que se vive y los remedios que salen en esas estaciones del año. Por ejemplo, en el invierno todo lo que tiene que ver con los resfriados, los antibióticos, los corticoides. En época de primavera, como todos sabemos, los antialérgicos. Y Exacto. también va a depender mucho de la compra y la inversión que haga la farmacia del espacio, porque si bien cierto quieren comprar una gran cantidad y no tienen espacio, no pueden guardar las cosas, a no ser que arrienden algunas bodegas, pero ahí también hay que tener el cuidado que hemos aprendido con la temperatura, la humedad y los lugares donde deben estar los fármacos.
Y la pregunta personal mía que yo tengo, por ejemplo, no sé si lo dijo o yo no lo escuché, ¿qué son los canjes? Y hay farmacias que reciben donaciones. Esas donaciones son de laboratorios y ¿por qué donan a la farmacia cosas? Mira, las donaciones se dan mucho en el contexto de lo público, ¿cierto? A través, por ejemplo, del mismo servicio de salud o de la misma región, ¿cierto? Por ejemplo, si, no sé, el CESFAM-Y necesita, digamos, tiene mucha cantidad de un producto que se le va a vencer en 3 meses y sabe que no va a rotar y pregunta y nadie se lo recibe o como que se lo cambia por fecha, entonces decide donar a otro CESFAM. En la parte de los laboratorios puede pasar algo similar, ¿cierto? Que sus proveedores tengan mucha cantidad de un lote, ¿cierto? Que necesitan sacar, que necesitan evacuar, necesitan el espacio o tienen fechas próximas de vencimiento, entonces pueden hacer donaciones, ¿cierto? Eso puede pasar. O por ejemplo, también es una manera como en cierto modo de ayudar a generar el flujo, ¿cierto? Cuando como tienen igual tanto dinero, necesitan más ese espacio que lo que le representa ese producto, porque puede ser producto que no le va a salir ya, sino que es producto, por ejemplo, de la temporada más lejana. Entonces le sirve más incluso donarlo y estar moviendo otro tipo de productos en ese espacio. Entonces pueden ser muchas razones, ¿cierto? Por las que se hagan donaciones. Y la cosa de canjes es lo que les comentaba en la clase pasada, los canjes son cambios, ¿cierto? ¿Con quién? Con los proveedores. Se pueden hacer siempre y cuando esto esté en el convenio de como de trato inicial. Entonces, les mencionaba yo que hay ciertos tipos de acuerdo y dependen mucho de ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, con los productos naturales, por ejemplo, Aura Vitalis tiene el convenio de que, o hasta por lo menos hace 2 años que trabajaba en farmacia em, independiente, ellos te dejaban los productos, ¿cierto? Tú se los pagabas, pero ellos te daban el acuerdo de que si tú nunca los vendías, tú los devolvías, ¿cierto? Y ellos te regresaban el dinero porque ellos necesitaban exponer su producto a la venta, ¿cierto? Darse marketing. Hay otros laboratorios con los que tenemos el convenio de que pueden hacernos cambios faltando 3 meses para que se venzan, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ahora en octubre estoy pensando en canjear esos productos que tengo con vencimiento para enero eh, y que yo sé que por la cantidad que me quedan no me van a salir. Entonces yo solicito a ese laboratorio que me los cambie por fecha. Yo les doy esta fecha que tengo próxima y ellos me devuelven fecha más amplia. Y ellos esa fecha próxima pues se la envían a otro laboratorio. ¿Cierto? A otra farmacia, a otra bodega que está solicitando en ese momento, en ese minuto. Hay otros laboratorios que me hablan de canje a 6 meses. Entonces, ellos no me van a permitir hacer cambios menores a ese tiempo, ¿cierto? Si yo les digo que me cambien este producto que me va a vencer el próximo mes, no me lo va a aceptar. Solamente si el producto vence en 6 meses o más. Entonces ahí me hacen el canje. Entonces en eso consiste el canje, en hacer cambios. Y generalmente esos cambios se deben a fechas de vencimiento. También se hace, por ejemplo, entre la parte pública, ¿cierto? Entre las instituciones del mismo servicio. Yo con el hospital hago cambios con inyectables porque al hospital le sale mucho inyectable. A mí me sale poco porque soy atención primaria. Entonces yo tengo fechas de vencimiento, por ejemplo, de adrenalina, de adenosina. em, que tienen fecha de vencimiento en diciembre, tengo mucha cantidad, yo sé que eso no me va a salir, ¿cierto? Por la rotación tan baja que hay, porque solo lo tengo, por ejemplo, en el carro de paro. Entonces yo hago cambio, canje con el hospital, que a él sí le sale rápido, entonces yo le envío 10 ampollas que vencen en diciembre y él me manda 10 ampollas que vencen en
julio del 2028, por decirlo así, del 2027, del 2026. Entonces, ese es como el término de cambio. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profesora, yo quería consultarle en relación a los ejercicios que recién nos enseñó. Si al igual que en las pruebas anteriores que teníamos que calcular dosis, también vamos a tener que hacer alguno de estos ejercicios, o esto No, solamente es como dijo usted para conocimiento, para saber más o menos cómo se mueve, o va a haber algún análisis de un ejercicio que se presente, como con no, estos resultados, no, por no ejemplo. vamos a hacer esta parte porque esta parte ya lo hacen los software, ¿cierto? Esto te lo hacen y te incluso te dan recomendaciones de qué hacer con esos resultados, pero es importante que ustedes sepan todas estas situaciones, ¿cierto? Si ustedes encuentran, por ejemplo, ese TR, ese índice de rotación, sepan a qué se refiere, ¿cierto? Si te dicen es que la edad del inventario es de 80 días, ustedes sepan que es que tenemos acumulado producto por 80 días, ¿cierto? Que sepan esos conceptos y sepan de dónde salen. Pero ahora todos los sistemas, todos los software tienen eso, o sea, te lo hacen automático e incluso generan recomendaciones. Entonces, en esta era realmente no es, digamos, relevante hacer estos cálculos porque ya lo hace el sistema como tal. Pero sí es importante no quedarnos con que no sé de dónde salen, no sé a qué se refieren y si habla el resto de personas en estos términos no entiendo. Entonces es más para eso. Pero en las pruebas no les va a salir nada de cálculo. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces nos vemos en unos como a las 8:20 más o menos, ¿ya?
Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo, vamos a hablar de estabilidad de medicamentos. Durante estas clases hemos hablado un poco de estabilidad, ¿cierto? Hemos dicho que el fármaco se tiene que mantener en sus características físicas, químicas, organolépticas, ¿cierto? Porque si perdemos esto, perdemos lo que es seguridad y perdemos lo que es efectividad del tratamiento. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra garantizar? ¿Cómo se estima una fecha de vencimiento? ¿Cierto? ¿Cómo digo yo que este fármaco que se fabricó hoy tiene 5 años para para estar de calidad? Eso se hace a través de pruebas de estabilidad que la realiza el laboratorio que fabrica el medicamento. ¿Ya? Entonces, hablamos de estabilidad farmacéutica al grado en el cual un producto farmacéutico conserva durante el periodo de vida útil las mismas propiedades químicas, físicas, microbiológicas, ¿cierto? Y biofarmacéuticas dentro de los límites especificados. Entonces, la estabilidad es una característica que impacta directamente lo que les decía, la calidad, la seguridad, la eficacia de los medicamentos, por lo que es un factor que se debe tener en cuenta para obtener el efecto terapéutico deseado. Entonces, como les digo, ¿cómo sabemos que un fármaco va a durar 5 años? ¿Cierto? Por los estudios y las pruebas que se le hacen a estos medicamentos, ¿cierto? Exponiéndolo a temperaturas, a humedad, viendo cómo reacciona ese medicamento como tal, porque recordemos que no es solamente el principio activo. El medicamento lo definimos como la mezcla de principios activos con excipientes en una forma farmacéutica. ¿Cierto? La forma farmacéutica también influye en ese tiempo de duración, ¿cierto? Porque todo lo que es solución va a tener menos tiempo, va a tender a contaminarse más fácil, a perder, digamos, su estabilidad más fácil que un sólido o que un polvo. Entonces, eso también depende. Depende también incluso del envase primario, ¿cierto? El envase primario es importantísimo y por eso es que no debemos sacar los medicamentos de su envase primario. Si nosotros elaboramos un pastillero para nuestro abuelo, para nuestro papá, para nosotros, debiésemos recortar el blister y colocar el comprimido, digamos ahí con su empaque, su envase primario, ¿cierto? Ya yo lo tomo ese día y lo saco del blister. Cuando, por ejemplo, tenemos adultos mayores con red de apoyo más compleja, ¿cierto? Más difícil, menos personas lo ayudan, ahí sí le podemos dejar como los comprimidos ya afuera, sobre todo a estas personas que sufren de artritis o de dolores en las manos, para no abrir ese envase primario, pues se los dejamos así, pero máximo 7 días, ¿cierto? Eh, preparar estos pastilleros que son para máximo 7 días, no irles a preparar para todo un mes porque los medicamentos con el oxígeno, con el contacto del aire, con la luz, se empiezan a dañar fácil. Entonces, las pruebas de estabilidad que se realizan en la industria farmacéutica proporcionan evidencia sobre cómo la calidad del medicamento se modifica con el tiempo bajo la influencia de todos estos factores ambientales, ¿cierto? Luz, humedad, temperatura, lo que permite establecer la vida útil de los medicamentos, ¿cierto? Porque parece un poco como extraño cómo pueden los laboratorios darle una vida a los medicamentos, ¿cierto? ¿Cómo saben cuando empieza a degradarse el producto? Entonces, eso todo se hace con estudios. Anteriormente, los estudios de estabilidad necesitaban muchos años, ¿cierto? Necesitaban que yo expusiera, digamos, mi producto con envase, ¿cierto? Con el envase primario digamos, a estar en un lugar e irle analizando cuánto del principio activo iba perdiendo a lo largo del tiempo o cuál era como ese punto como de cambio brusco en el que yo tengo una concentración del 100%,
¿cierto? Del 99, ¿cierto? Del 99, del 99, 99, 99, y en ese punto empezó a disminuir gradual, o sea, drásticamente, ¿cierto? Y ya cuando se hacían esos análisis que se hacen en HPLC, que es digamos, una técnica analítica, entonces te decía, no, esa amoxicilina me varió de una potencia, digamos, por poner un ejemplo, del 100% al 80% en un mes. Entonces por ahí va a estar el tiempo de duración. Entonces más o menos así se hacía antes. Ahora se hacen pruebas de estabilidad acelerada, ¿cierto? Y toda la parte computacional, porque sabemos que toda la tecnología se ha apoderado de todos los espacios en el mundo y también no es ajeno a este panorama. Entonces lo hacen en menos tiempo, ¿cierto? Exponen el producto a diferentes condiciones, le colocan mucha más temperatura. Colocándole más temperatura, ese producto, no sé, te dura 2 días y meten todos esos cálculos a un programa estadístico y el programa estadístico te dice más o menos cuánto tiempo te va a durar el fármaco. Entonces hablamos de la fecha de vencimiento, ese punto en el que se conserva el 95%, digamos, de ese principio activo, o sea que hay un 5% que se empieza a perder y eso es estadístico, son probabilidades. Generalmente puede tener una desviación estándar, que es como es este día, pero más o menos un día, ¿cierto? Entonces se puede mover como en ese día o puede ser un día antes o un día después, que empieza como esa degradación exponencial. Entonces, más o menos así. Y también esos estudios de estabilidad permiten definir las condiciones de almacenamiento que se deben cumplir para garantizar las propiedades químicas, las propiedades físicas, microbiológicas y biofarmacéuticas de los productos. Entonces, para los productos que requieren reconstitución antes del uso, como son algunos antibióticos, amoxicilina, citromicina, que viene solo el polvo y tenemos que reconstituirlo en agua, las pruebas de estabilidad también permiten establecer las condiciones que se deben considerar para antes y después de la apertura del envase, que era lo que consultaba a alguno de ustedes el lunes, como cuáles son las condiciones que se tienen que tener en consideración con ese producto después de reconstituirlo. Lo tengo que refrigerar o se puede dejar en temperatura del medio ambiente. Todo eso lo define el laboratorio, ¿cierto? Una vez le echamos agua al envase que también te dice exactamente cómo hacerlo. Primero tú tienes que despegar del fondo ese polvo, ¿cierto? Para que no se te vaya a compactar, ¿cierto? Como generar una agitación. Después le colocas el volumen de agua hasta cierto punto, agitas, después llenas otra vez hasta otro cierto punto y ahí, ¿cierto? Y cada vez que administremos ese medicamento, tenemos que agitarlo. Entonces tomamos la dosificación, se la damos al niño y ese frasco lo tapamos bien, ¿cierto? Y lo dejamos en el refrigerador, ¿cierto? De 2 a 8 grados centígrados. Entonces generalmente todas estas recomendaciones surgen de esos estudios de estabilidad. Vamos a ver una cámara de estabilidad, ¿cierto? Parece un refrigerador, pero no es un refrigerador. Vamos a ver un poquito del video, ¿cierto? No nos sirve verlo todo porque tiene también otro tipo de información, pero sí vamos a ver como para que ustedes conozcan qué equipo se utiliza para probar estabilidad de medicamentos. Vamos a revisar características, funcionamiento, instalación y puesta en marcha de nuestra cámara climática HPP 110 marca Memert. Esta cámara climática tiene un rango de operación en temperatura de 0 a 70 grados centígrados gracias a su sistema Peltier integrado. En humedad tiene un rango de operación del 10 al 90% de humedad relativa y el volumen total de su cámara interna es de 108 litros. A continuación, vamos a revisar las características exclusivas de nuestra tecnología Memert. Nuestras cámaras internamente tienen en sus 4 lados resistencias, asegurando uniformidad y homogeneidad de la temperatura en cualquier punto de la cámara. Todos los equipos de nuestra línea Memert están fabricados 100% en acero inoxidable. Tanto su cámara interna, su cámara de trabajo,
y toda la fabricación externa de los equipos. Todos nuestros equipos Memert están equipados con un panel de control touchscreen, full color y 4 idiomas para escoger, entre ellos español. Cuentan con configuración de puerta ajustable para personas diestras, para personas zurdas o si de pronto hay algún tipo de obstrucción por alguno de los laterales de la cámara. Sencillamente lo que se hace es cambiar las bisagras de apertura de posición y la manija la cambiamos de lado. Todos nuestros equipos Memert, inclusive esta cámara climática, viene con certificación de calibración de fábrica de Memert Alemania. Está calibrada en un punto de temperatura y en un punto de humedad. La vida útil de nuestros equipos Memert es durante toda la eternidad. Para los equipos que tienen la posibilidad de generar humedad internamente, como esta cámara climática HPP, es muy importante que el agua que se le dosifica al equipo cumpla con las condiciones físico-químicas descritas aquí en el video. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el agua sea dosificada al equipo por medio de succión del mismo y que no llegue por medio de gravedad. Relacionado con temas de operación del equipo, es muy importante que en el manual de cada uno de ellos, en este caso que es una cámara climática, estemos moviéndonos dentro del rango permitido del equipo, tanto en humedad como temperatura. Esta es la región en la cual podemos trabajar dependiendo de nuestro análisis para así evitar futuros daños. Nuestros equipos Memert, según el panel de control, se dividen en Single Display y Dual Display. Esta HPP 110 cuenta con la posibilidad de Dual Display, quiere decir que podemos programar de forma manual y de forma automática. Veamos la forma manual. Para el modo de operación manual, si se dan cuenta tenemos las 3 variables a controlar: temperatura, tiempo y humedad. Para configurar temperatura o alguna de estas 3 variables damos clic y seteamos el valor de temperatura al cual queremos llegar. En este caso, configuremos 25 grados centígrados. Seleccionamos. Para el caso del tiempo, es igual de sencillo. Seleccionamos y ponemos las horas o los minutos que queremos que el equipo trabaje. Para este caso y para este ensayo puntual, vamos a trabajar a 15 minutos. Si se dan cuenta, y lo vamos a ver ahorita, el timer está programado para que en esta gráfica que se muestra acá, comience a correr el tiempo cuando el valor de temperatura llegue a su set point, llegue a los 25 grados centígrados. El tiempo no va a comenzar a correr a medida de que la cámara comienza a calentar, sino comienza a correr cuando llegue a su set point. Y finalmente, y no menos importante, la variable humedad se configura exactamente igual. Damos clic y configuramos en este caso la variable humedad. Continuando con la pantalla de operación manual, vamos a entrar al menú del equipo. Si se dan cuenta, se despliegan 4 opciones de trabajo. El idioma, tenemos todas las opciones. En este caso vamos a dejarlo en español. Salimos. Hora, de la misma forma, en tal caso de que queramos configurar la fecha, la hora, zona horaria, horario de verano, nos movemos con el scroll a alguna de las variables y si queremos modificar alguna, damos clic y él nos manda inmediatamente al valor que queremos configurar. Cuando ya lo queramos dejar fijo, volvemos a dar clic, él nos va al siguiente valor y cuando queremos salir, finalizamos con un clic. Si ustedes se dan cuenta, el bombillo interno de este botón nos está diciendo cuándo debemos oprimirlo y cuándo no. Si queremos configurar en este caso la fecha, lo oprimimos, él está fijo para que lo movamos, no sé, 11, seleccionamos y terminamos la configuración de hora. Respecto a la configuración del equipo, encontramos la dirección IP en el caso de que queramos conectar el equipo por el auxiliar de Ethernet o alguna otra red. Listo, chicos, es más o menos para que ustedes tengan una idea de que se controlan todas las variables, ¿cierto? Dentro, en los laboratorios hacen pruebas de estabilidad acelerada, entonces introducen en
en este equipo los medicamentos, ¿cierto? Al interior los ubican y los exponen a diferentes temperaturas, viendo a ver cuáles son las temperaturas eh, como sobre las que no puede sobrepasar o las aumentan mucho y determinan cuánto tiempo conserva sus propiedades a una temperatura determinada. Entonces ya meten esos cálculos en el computador y ya automáticamente le dicen este producto va a durar 4 años si se conserva a una temperatura menor a 25 grados centígrados, ¿cierto? La humedad, entonces son varios factores que tienen que ver, entonces ahí se empieza a revisar entre como humedad, con temperatura, se genera como un microambiente para estos productos y ahí se va revisando entonces cuánto duran. ¿Cierto? Porque obviamente hay productos que son más resistentes que otros. Hay otros que tienen excipientes que duran más, hay unos principios activos que por su misma naturaleza son, digamos, más fuertes, por decirlo así, que otros a temperatura. Hay otros que son más sensibles a temperatura. Entonces hay que ver qué tan sensibles. Si es tan sensible que hay que tener ciertas recomendaciones adicionales o, por ejemplo, a la luz, si es tan sensible que hay que colocarle un empaque o un envase primario de características diferentes, un frasco de color ámbar, o hay que colocarlo y sellarlo con aluminio en los dos lados, ¿ya? Entonces depende de cada principio activo de cada medicamento. Entonces, en las droguerías o farmacias se puede identificar generalmente cambios físicos que reflejan pérdida de estabilidad de cualquier tipo y que son causados por el incumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas o porque ha habido apertura o deterioro del envase primario. Entonces, como lo hablábamos en clases anteriores, muchas veces nosotros no abrimos los productos porque vienen sellados. Muchas veces los que se dan cuenta de estos problemas de estabilidad son los usuarios que regresan a la farmacia con estos problemas de calidad. Entonces hay que recepcionarlo y esto se envía al laboratorio. La fecha de vencimiento de los medicamentos. Entonces, me indica el fin del periodo de tiempo durante el cual el medicamento conserva las especificaciones establecidas por el fabricante, o sea, el periodo de vida útil, ¿cierto? A partir de ese día, según estos cálculos, me indica que se empieza a perder y a degradar ese principio activo. Entonces, por ende, la fecha de vencimiento de un medicamento se determina mediante cálculos estadísticos que emplean fórmulas matemáticas con los datos obtenidos a partir de los estudios de estabilidad, tomando en cuenta el envasado también, ¿cierto? En estos estudios se tiene en consideración ese envase primario. Entonces, estos estudios se someten al producto, ¿cierto? A estas temperaturas con ese envase primario. ¿Cierto? Porque se prevé que el producto va a estar con el envase hasta el momento del uso. Por eso es que nosotros no podemos cambiar las condiciones, ¿ya? Porque eso está pensado con menos de 25 grados, con una humedad menor a 60%, estando el comprimido en su blister, ¿cierto? Sin exposición al oxígeno, porque entonces ahí va a haber otra variable que me va a jugar en contra. Y las condiciones de almacenamiento recomendadas para el producto. Existe la creencia de que es posible utilizar un medicamento tiempo después de la fecha de vencimiento que está señalada en el envase. Sin embargo, esto no es recomendable porque no sabemos, ¿cierto? Nosotros tenemos un valor estadístico. Entonces me dice 5 años, el 30 de septiembre, ¿cierto? Pero es estadístico y la estadística va acompañada de una incertidumbre. Puede ser un poco antes o puede ser después. Puede ser después, no sé, 3 días, 5 días, un mes, pero siempre está generalmente como sesgado hacia el lado de que sea un poco más, pero no sabemos qué tanto más. Entonces, por eso hay que ser muy estrictos. A nosotros siempre en la farmacia nos llegan personas a preguntarnos, mire, es que se me venció un medicamento hace 3 meses, ¿me lo puedo tomar? Y a pesar de que nosotros sepamos por todo este conocimiento de que tal vez sí, ¿cierto? Y de que si es sólido, tal vez sí te dure un poquito más,
nosotros no podemos tener información exacta porque ni siquiera el laboratorio tiene esa información exacta, es estadística. Entonces tenemos esa incertidumbre de que puede ser un poquito más o mucho más o más o menos medio más, ¿sí me entienden? Entonces, o puede ser un día antes, porque la estadística no es una ciencia exacta, ¿cierto? Se basa en probabilidades. Entonces, eso es importante, ¿cierto? No es recomendable indicarle a los usuarios que sí se pueden tomar el medicamento después del día 30. Ya decirles el día 30 vence hasta ahí, ¿cierto? El 1 de octubre no se lo puede tomar porque puede hacer que el medicamento no le genere el efecto o por el contrario puede que le genere algún efecto secundario. Hay mayores probabilidades de que la composición, la estructura química del medicamento sea diferente y por ende la probabilidad de que sea menos eficaz y que influya negativamente en la salud del paciente también es mayor. Entonces, en el caso de los antibióticos, sí que menos, ¿cierto? Porque los antibióticos, ustedes saben que ahora las bacterias están generando resistencia. Y si nosotros le estamos dando comprimidos que están vencidos, o sea que su potencia ha bajado del 100% al 80%, no está matando todas las bacterias y esas bacterias que están quedando vivas están generando estos mecanismos de resistencia. Ellas mismas están analizando el antibiótico y se están empezando a saber cómo defender de él o del grupo farmacológico al que pertenecen. Entonces, es importante, ¿cierto? Van reduciendo su potencia antibiótica y si los utilizamos, pues se corre el riesgo de agravar una infección, de que nos genere un efecto secundario, porque los principios activos, ustedes saben que la materia no se destruye, la materia siempre está, solamente cambia, ¿cierto? Se transforma, entonces ese ciprofloxacino que estaba se va a convertir en otra cosa o esa amoxicilina se va a empezar a degradar y va a generar productos de degradación que pueden ser, digamos, pueden generar alguna situación, alguna sensibilidad, efecto secundario y pueden generar resistencia, ¿cierto? En el caso de que solamente esté actuando, por ejemplo, el 70% al 70% de su potencia y esté dejando vivas esas bacterias con la capacidad de que tienen de recuperarse y de generar mecanismos de defensa. Eso. Chicos, preguntas, dudas hasta acá. Yo tengo por acá la lista. Tengo que ustedes son 12 actualmente conectados. Natalia Leiva ya la tengo en la lista. Abigail también ya la tengo en la lista como asistente. Profesora, Eh, disculpe, sí, salgo como Mariela, pero soy Maciel, estoy en el computador de mi hija. ya. Eso, tú eras la que me faltabas de Sí, diferente. gracias. Listo. Chicos, eso es todo por hoy. Yo ya les tengo las asistencias. Marco, Maciel, Julia. Teresa, Lilian, Natalia Leiva, Mónica León, Pamela Martínez, Abigail, Isabel Polgati, Dayana Ríos. Profesora, una consulta ¿Sí? sobre la disertación. Si uno tiene alguna duda, uno le puede dejar un WhatsApp. Sí. Igual el lunes vamos a dejar un espacio y vamos el lunes y miércoles a dejar unos espacios para que ustedes consulten, ¿ya? Ya, profesora. Listo, chicos. Trabájenle a esos medicamentos estos días y el lunes hagan las preguntas que tengan, ¿cierto? Para que las puedan solucionar con anticipación. Ya, profesora. Gracias. Buenas noches. Que Listo, estén muy chicos. bien. Que- Profesora, acuérdese de mandarme los indicadores de lo que hay que hablar en la disertación, porque yo no tengo nada de eso. Listo, se los voy A a volver a reenviar, por enviar. favor. Gracias. Listo. Chao, profesora. Gracias. Que descansen. Chao, chicos. Chao, Chao. chao. Chao, Chao, buenas profesora, que esté noches. muy bien. Muchas gracias por todo. Que esté muy bien, Isabel. Chao. Chao, Sí. profesora.